Pedro nos dijo la vez pasada cuáles eran las responsabilidades de la vida cristiana, cuáles eran nuestras responsabilidades. ¿Se acuerdan de cuáles eran esas? Las responsabilidades del creyente nacido de nuevo. Lo primero que miramos la vez pasada es estar en la espera de la venida de Cristo, estar preparados para cuando venga nuestro Señor Jesucristo por segunda vez. Lo segundo que miramos la vez pasada es amarnos unos a otros, mostrar ese amor de Cristo el uno con los otros. Lo tercero que miramos era ser hospitalarios. El cuarto era el uso de nuestros dones, poner nuestros dones a trabajar en nuestra iglesia local. Y lo quinto y último que miramos la vez pasada es ministrar la palabra para honra y gloria de Dios en el servicio. Pedro termina el versículo 11 con una doxología, ¿verdad? Una expresión de alabanza y gloria. Y luego termina con un amén, que así sea la perfecta voluntad de nuestro Dios. Esto nos lleva a saber que ahora algo diferente nos quiere enseñar Pedro. Cuando termina con una doxología sabemos que algo diferente viene, ¿verdad? Algo nuevo, no que sea nuevo para el cristiano, pero algo diferente, ¿verdad? Es una enseñanza, algo diferente. Terminó Pedro explicándonos los deberes cristianos y ahora nos explicará cómo debemos esperar como creyentes o lo que no nos debería de sorprender como cristianos. En esta tarde vamos a estar viendo 4 puntos. El primero es cómo esperamos el sufrimiento, y eso lo vamos a ver en el versículo 12. El segundo punto es cómo nos gloriamos en el sufrimiento, y eso lo vamos a ver en el versículo 13 y 14. Y el tercer punto es cómo evaluamos el sufrimiento, versículos 15 al 18. Y por último, el cuarto punto que miraremos en esta tarde es cómo encomendamos el sufrimiento a Dios. Y eso lo vamos a ver en el versículo 19. Versículo 12, primera de Pedro 4:12. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Miren cómo lo traduce, me gustó mucho cómo lo traduce a la Biblia, esta de la Nueva Biblia de las Américas. Claro, no va a estar en pantalla, pero dice, amados, dice, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos. Como si alguna cosa extraña les estuviera acontecido. Dice, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos. Primer punto, ¿cómo esperamos el sufrimiento? Quiero empezar con qué está sucediendo aquí en el tiempo que Pedro escribe esta carta. No sé si se acuerdan, cuando empezamos a primera de Pedro en el 1, les mencioné un poquito, ¿verdad?, de qué estaba sucediendo. Pero ¿qué está sucediendo exactamente? ¿Por qué Pedro está diciendo que el fuego de prueba? Dice, miren lo que está sucediendo aquí. Por 9 días durante el verano del año 64 después de Cristo, un enorme incendio rugió en la ciudad de Roma. Las llamas se extendieron rápidamente a través de las estrechas calles de la ciudad y de las muchas viviendas de madera muy llenas de pino y por lo general llenas de gente. Debido al conocido deseo de renovar a Roma por cualquier medio, la población creía que el emperador Nerón fue el responsable de iniciar el incendio. A medida que el fuego destruía la mayor parte de los distritos de la ciudad, él observaba con regocijo desde la torre de Mecenas. Dice, las tropas romanas evitaron que las personas extinguieran el fuego e incluso iniciaron algunos fuegos más. Dice, el desastre desmoralizó en gran manera a los romanos debido a que muchos perdieron casi todos sus bienes terrenales y también vieron quemado su orgullo cívico. Dice, con la gente resentida contra Nerón en un nivel elevado, este desvió la atención de sí mismo y convirtió a la comunidad cristiana en los culpables por el incendio. Dice, el ardid de Nerón fue ingenioso porque los cristianos en el Imperio Romano ya eran blancos, injustos, de mucho odio y calumnias. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Se pueden imaginar un fuego de 9 días? ¿Qué sucede en vez cuando miramos una casa arder, verdad? Decimos, ay, ¿qué está pasando, verdad? Nos espantamos, ay, mira, hay un incendio. ¿Se imaginan con toda la ciudad está ardiendo y por 9 días?
Como decir, en veces cuando llueve, ¿verdad? Llueve un día entero, ya pues, sentimos que nos vamos a ahogar. Imaginan qué está sucediendo aquí. Hay un miedo, ¿verdad? Hay un peligro. Pero aquí usa esta ilustración, ¿verdad? De lo que está sucediendo en su carta y en estos versículos. Les mencioné, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando hay un fuego? Hay peligro, hay miedo. Es muy probable que Pedro escribiera esta carta antes de la persecución de Nerón. Sabemos que esta persecución dura 200 años. Bastante tiempo, ¿verdad? 200 años esta persecución que empieza. Aquí ahora Pedro escribe por causa de este fuego a los cristianos que son perseguidos. Por causa de este fuego, ahora los cristianos serán probados. Aquí miramos en el versículo 12 que al no esperar que los persiguieran de una manera tan odiosa, era comprensible que los creyentes a los que Pedro escribe estuvieran sorprendidos. Los agarra sorprendidos, ¿verdad? Atribulados, confundidos. Están padeciendo, ¿verdad? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Quizás ellos esperaban que la vida estuviera llena de bendiciones, beneficios, una protección divina. Que en veces es lo que miramos nosotros en nuestra vida, ¿verdad? Pensamos que vinimos al Señor y que, mira, ya todo nos va a ir mejor. Y eso es lo que esperamos del Señor, ¿verdad? Como que ya vine el Señor, ahora ya todo va a ir de maravilla. Sin embargo, hermanos, la expectación del sufrimiento por parte de los creyentes está ligada a estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, cuando les escribe a los apóstoles en Juan 15:18. Juan 15:18. A veces sentimos que a nosotros como creyentes no nos debe de pasar nada, ¿verdad? Juan 15:18 dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. ¿Qué es lo primero que miramos aquí en el versículo 12? ¿Cuál es la primera palabra? Amados. Eran creyentes porque Pedro les habla con ese amor fraternal que tenemos entre hermanos o que debemos de tener entre hermanos. Lo siguiente que miramos es, no os sorprendáis. No debemos sorprendernos cuando vienen luchas, cuando vienen pruebas a nuestras vidas. Este amor fraternal nos proporciona un dulce abrazo para que nuestras almas agotadas o las almas de los creyentes reposen en medio de las pruebas y persecuciones. ¿Verdad? Empieza, hermanos, amados, esto va a venir, esto va a venir. Estén preparados, no se sorprendan, esto va a pasar. El padecimiento severo puede tentarnos a dudar del amor de Dios y permitir que entre en nuestras mentes el mismo pensamiento que una vez motivó a la esposa de Job cuando pronunció estas despreciables palabras. Miramos allí en Job 2:9. ¿Se acuerdan de la esposa de Job que le dijo? ¿Aún retienes tu integridad? Que dice, maldice a Dios y muérete. ¿Qué le pasó a la esposa de Job cuando empezaron a pasar las pruebas? Se desanimó, se desalentó, ¿verdad? Que dijo, ¿sabes qué? Para seguir este Dios mejor no. ¿Qué le dice a Job? Aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Por eso es que aquí el apóstol intenta tranquilizar a sus lectoras acerca del amor constante, tanto de él como de Dios. Aquí la frase, no os sorprendáis, aquí nos informa que como creyentes debemos esperar que el Evangelio de Cristo sea ofensivo para muchos y que esto provocará una persecución, provocará una prueba, ¿verdad? Aquí el original griego es cenizo, que significa estar asombrados o extrañados por la novedad de algo. Como cristianos nunca deberíamos sorprendernos por la persecución. Más adelante en el versículo, Pedro usa el sustantivo relacionado que es senos, que traducido como alguna cosa extraña. Pero eso también se podría traducir como algo sorprendente.
como algo sorprendente, que enfatiza aún más aquí lo que Pedro dice sobre estar, como sobre esperar, como estar listo para esa persecución. Como cristianos vamos a pasar por pruebas y luchas. Claro que sí, hermanos, sí vamos a pasar por pruebas y luchas. Igual como este fuego ha traído una persecución y Pedro les dice que no se sorprendan porque no debe de ser algo extraño. ¿Qué es el propósito de saber esperar el sufrimiento? ¿Qué es el propósito de saber esperar el sufrimiento? Tenemos que saber que nada en la vida del cristiano sucede de una forma accidental. Nada es un accidente. Dios lo permite, ¿para qué? Para que el cristiano sea aprobado, afirmado y crezca en santificación. Eso es para que son las luchas y las pruebas en nuestra vida. Para que seamos probados, afirmados y para crecer en santificación. ¿Cómo sabemos que el oro es bueno? Cuando tenemos una pieza de oro, a veces podemos ir a una joyería o alguien que nos vende un pedazo de oro. ¿Cómo sabemos que ese oro es bueno? A simple vista, ¿sabe usted si ese oro es bueno o no? En veces se mira bonito, ¿verdad? Se mira que brilla, se mira, decir este se mira bonito, es bueno. Pero hasta que ese oro no es probado, ¿y cómo prueban el oro? En el fuego, ¿verdad? Lo agarran con unas pinzas, lo ponen sobre el fuego, si ese oro no se derrite, ese oro es bueno. Si ese oro se derrite, ese oro solamente era chapeado de algo, ¿verdad? Que parecía oro, pero no era oro. Así pasa en nuestras vidas cristianas. Muchos podemos decir yo soy cristiano. La mayoría aquí en Estados Unidos dice que son cristianos, ¿verdad? Pero hasta que no somos probados, miramos si permanecemos en la fe o solamente si era algo que salía de nuestros labios para afuera. Me gusta mucho la historia de Daniel, o en Daniel más bien, no de Daniel, en Daniel. Vayan conmigo allá a Daniel 13. Daniel 13. Daniel 3, 13. ¿Quién nos va a hablar de estos tres amigos de Daniel que fueron puestos a la prueba de fuego? Daniel 3, 13. Empezamos en el 13 y vamos a seguir leyendo allí. Daniel 3, 13. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honraréis a mi Dios, ni adoraréis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Dice, porque si no lo adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Dice, ¿y qué Dios será aquel que os libré de mis manos? Dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Qué está diciendo aquí Sadrach, Mesach y Abednego? No es necesario que te respondamos sobre este asunto. El rey ya sabía, ¿verdad?, que iba a ser su respuesta. Pero miren el 17. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. ¿Dios podía librarlos del fuego? Pregunta. ¿Dios podía librarlos del fuego? Claro que sí. Pero esto es tener fe en nuestro Dios. Que si miran aquí el 17, he aquí nuestro Dios a quien servimos, dice, puede. Ellos sabían que Dios podía, ¿verdad?, librarlos del horno del fuego ardiendo. Dice el 18. Dice, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó del aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno del fuego ardiendo.
Dice el 21. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno del fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Dice el 23. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno del fuego ardiendo. Ahora están en medio aquí de la prueba del fuego. El 24 dice, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasan en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. ¿Quién estaba allí con estos 3 varones en medio de la prueba del fuego? Nos vamos a mirar más adelante, ¿verdad? Un ángel del Señor estaba allí con ellos. Les hago una pregunta. ¿Nuestro Dios los sacó del fuego de la prueba? No, ¿verdad? No los sacó del fuego de la prueba, pero sí estaba con ellos a través de la prueba. Muy diferente, ¿verdad? No los sacó de la prueba, pero sí estaba con ellos en la prueba. Dice el 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno del fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo. ¿Qué reconoció ahora Nabucodonosor aquí? Que eran siervos del Dios, ¿qué? Altísimo. Salir y venir. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego y se juntaron los satrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey para mirar a estos varones. Dice, ¿cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos? ¿Qué es lo que les acabo de explicar ahorita sobre el oro? ¿Cómo es probado el oro? Por el fuego. ¿Qué les pasó a estos varones cuando fueron echados al fuego? Dice, no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos. Aquí miramos, ¿verdad? ¿Qué significa aquí el fuego? Las pruebas, las luchas, circunstancias por las que estemos pasando, enfermedad. El cristiano que confía y se mantiene en Dios podrá salir victorioso de la prueba. Eso es lo hermoso que miramos aquí, ¿verdad? Ese fuego no les había hecho nada. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos a través del proceso. Sigue allí, ni un cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaran en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes. Y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otros dioses que su Dios. Qué hermoso allí. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijera blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su causa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando confiamos en Dios a través del fuego. Aquí miramos otra prueba de fuego. Ellos confiaron y tuvieron fe en Dios. Dios no los libró de ser echados al fuego de lo sucedido, pero Dios sí estuvo con ellos en medio del fuego. Ese es el Dios en que confiamos, ¿verdad? Dios no nos va a decir, ¿sabes qué? Tú no vas a tener luchas, tú no vas a tener pruebas. No, pero Dios va a estar con nosotros en medio de esas pruebas. Pero tenemos que ser como estos 3 varones, ¿verdad? Estar dispuestos a creer y confiar en Dios. Este fuego representa las pruebas, las luchas, las enfermedades en nuestras vidas. Dios está con nosotros en medio de todo. Pero sobre todo cuando lo ponemos en primer lugar. Tenemos que estar dispuestos como estos 3 varones a hacer su perfecta voluntad. Y como dice aquí, ¿verdad? No la del mundo, no lo que el mundo quiera que hagamos.
El rey que quería que se postraran ante sus dioses de ellos. Y ellos se renunciaron, ellos dijeron, no, no lo vamos a hacer. A veces queremos hacer aún las cosas del mundo y aunque Dios nos bendiga. Se trata de hacer su voluntad y no la nuestra. Versículo 13. Dice, versículo 13, vamos a primera de Pedro 4:13. Dice, si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Aquí miramos el segundo punto. ¿Cómo nos gloriamos en el sufrimiento? Dice Pedro, si no gozaos. Nos debemos gozar en el sufrimiento. ¿Es fácil gozarse en el sufrimiento? No, ¿verdad? Pero hermanos, no nos gozamos por la situación actual, ¿verdad? No nos gozamos por lo que estamos pasando. Nos gozamos por quien hemos creído. ¿Y qué nos dice el Señor? Que tenemos que una herencia incorruptible, ¿verdad? Una herencia que nadie nos la puede quitar. Los jueves me ha tocado poder compartir la palabra allí en Santiago. Y es exactamente lo mismo lo que está hablando aquí. ¿Qué nos dice Santiago 1:2? Santiago 1:2. Santiago 1:2. Santiago 1:2 al 4. Dice, hermanos míos, no dice solamente por gozo, dice por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Dice el 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Qué nos dice aquí Santiago? ¿Por qué es importante gozarnos en la prueba? ¿O por qué podemos gozarnos en las pruebas más bien? Porque cuando entendemos, hermanos, que es nuestra santificación, es nuestro crecer, es Dios queriéndonos hacer más como Él. Si lo entendemos de esa manera, nos vamos a poder gozar. No nos gozamos sabiendo, ¿sabes qué? Pues tengo esta enfermedad o estoy pasando por esto en mi vida. No, nos gozamos porque sabemos el plan perfecto de Dios. Hermanos, cuando confiamos en las pruebas, en el sufrimiento, sabemos que en Cristo podemos descansar, sabiendo que todo obra para bien. Nos lo dice Romanos 8:28, ¿verdad? Y el plan de Dios es prepararnos para una vida eterna, hacernos más como Cristo. Ese es el plan del Señor, hacernos más como Cristo. ¿Cómo nos santifica el Señor? Nos quita el yo y nos pone de Él. Esto es lo que nos hace daño, nosotros mismos. Tenemos que crecer en santificación día a día, prueba a prueba, lucha a lucha. Tenemos que perfeccionarnos, nos dice, ¿verdad? ¿Y cómo podemos confiar en todo eso? Sabiendo que Dios no nos dará más de lo que podamos soportar. Eso es lo hermoso, ¿verdad? Ese es el Dios que servimos, sabiendo que Él no nos dará más de lo que podamos soportar. Versículo 14. Dice, si sois vituperiados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Cuando somos insultados y tratados de forma injusta por representar a Cristo, dice Pedro que somos bienaventurados, dichosos, dignos. ¿Por qué? Pedro nos dice, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. En otras palabras, porque gozamos del privilegio más grande de ser llamados hijos de Dios. Eso es el más grande privilegio, es nuestro más grande regalo, que un día el Señor nos haya escogido. Por gracia, sin merecer nada. Porque ni uno de nosotros nos merecíamos nada. O si me retracto, sí nos merecíamos algo, pero no era la gracia del Señor, era su juicio. Entonces,
Cristo nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hemos nacido de nuevo, sellados por el Espíritu, ¿verdad? Ese mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, ese mismo Espíritu es el que ahora mora en nosotros. Cuando un creyente sufre, dice aquí que por la presencia de Dios, por el Espíritu Santo que reposa en él de forma especial, nos da esa fortaleza, esa resistencia, más allá de lo que podemos ver con nuestros ojos. No es algo que podemos ver, pero sí tenemos esa paz interna a través del Espíritu Santo. Podemos y debemos tener paz en el Señor. Que a través de estas luchas y pruebas tenemos que estar en paz. Lo último que nos dice allí el versículo 14, dice que por ellos es blasfemado. Otra palabra, ¿verdad? Una ofensa verbal contra Dios. Cuando blasfeman, ¿verdad? El nombre del Señor. Dice, pero lo que ellos, el no creyente, insulta, ofende el nombre de nuestro Dios, nosotros como creyentes debemos usarlos para glorificar el nombre de nuestro Dios. Ser imitadores. Tenemos que tener eso en mente, ¿verdad? Perdónalos, Señor, no saben lo que hacen. En otro tiempo éramos exactamente lo mismo, ¿verdad? No sabíamos lo que decíamos o lo que hacíamos. Versículo 15. Dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicidia, ladrón, malhechor o para entremeterse en lo ajeno. Versículo 15. Tercer punto. ¿Cómo evaluamos el sufrimiento? No podemos ser los cristianos que cometen homicidio, los que toman hechos en sus propias manos y fuerzas. No podemos, dice aquí Pedro, ¿verdad?, ser los ladrones. No podemos hacer los que hacen o buscan hacer el mal. No podemos ser los que se entremeten en lo ajeno. En otras palabras, los chismosos, los metiches. No podemos meternos en los asuntos de otras personas. Todas estas acciones nos van a llevar a que la prueba del fuego sea dura y en nuestras propias fuerzas. ¿Por qué? Porque estamos metiendo de nosotros y no del Señor. Tenemos que hacer la perfecta voluntad de Dios en todo tiempo. No lo que yo pienso que debo hacer, pero someternos a la voluntad de Dios. Y claro, aquí está hablando, ¿verdad?, que cuando queremos hacerlas en nuestras propias fuerzas, vamos a actuar, ¿verdad?, queriendo ayudarle a Dios. Queriendo ayudarle a Dios nosotros. Pero a Dios necesita que le ayudemos. Necesita que le ayudemos para cumplir su palabra. Versículo 16. Dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Si alguno padece como cristiano. El término cristiano era algo de burla en los primeros días de la iglesia. Y aún ahora también lo voy a hacer, hermanos. Si usted dice que es cristiano en su trabajo, lo miran como algo raro, ¿verdad? Algo extraño. ¿Eres cristiano? Y sí nos empiezan a tratar un poco diferente, ¿verdad? Si miramos, cuando decimos, o sabes qué, o se dan cuenta, ¿verdad?, que somos cristianos. Pero es bueno, ¿verdad? Es lo mejor que nos puede suceder. Claro, no nos vamos a encajar y no deberíamos encajar con el mundo. Y en verdad, hermanos, no tenemos ni qué decir que somos cristianos. Es algo que se tiene que ver en nosotros. Es algo que se tiene que verse algo diferente a lo del mundo. Como cristianos debemos estar orgullosos de la gracia que nos es dada. No tenemos que sentir vergüenza. Más bien sentimos un orgullo, ¿verdad?, de glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Eso es lo que tenemos que sentir. Si usted todavía le preguntan, ¿eres cristiano? Y tal vez diga que no. Tenemos que tener cuidados, hermanos. En veces tristemente decimos ser cristianos, pero no hacemos la voluntad del Señor, no somos diferentes a los del mundo. ¿Cómo glorificamos a Dios? En que somos diferentes al mundo. Somos diferentes al mundo. Claro que el mundo no va a entender que nuestro tesoro no está en este mundo, ¿verdad? Pensamos, ¿sabes qué? Aquí lo tenemos todo. Al que no conoce del Señor piensa que aquí es todo, ¿verdad? Lo que tiene aquí es todo. Para nosotros no. Aquí no es nada, ¿verdad? Nuestra herencia dice que es incorruptible, está más allá.
Versículo 17. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? ¿Dónde va a empezar todo el juicio? Por nosotros los cristianos. Debemos estar dispuestos a todo por aquel que lo dio todo por nosotros. Romanos 8. Romanos 8, 17 al 19. Romanos 8, 17. Dice, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Dice el 18 otra vez, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. ¿Qué les está diciendo Pedro aquí a los de Galacia, Capadocia, Asia y Bitania? Este imperio, ¿verdad?, que formaba parte del imperio romano. Que esta prueba de fuego puede o va a traer pruebas a la vida cristiana. No puede, más seguro es que las va a traer, ¿verdad?, a la vida cristiana. Pero que todo esto no se puede comparar con la gloria venidera, con lo que nos espera. Nos espera algo mucho mejor, hermanos. El sufrimiento, lo que padezcamos en esta carne, en este mundo, no se compara, ¿verdad?, con lo que un día nos tiene preparado el Señor. Versículo 18. Dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? Aquí Pedro está citando Proverbios 11:31. Proverbios 11:31. Dice, ciertamente el justo será recompensado en la tierra. Dice, ¿cuánto más el impío y el pecador? Hermanos, si el pecador justificado por la gracia de Dios solo se salva con gran dificultad, sufrimiento, dolor y pérdida, será algo muy terrible el fin de todo aquel que no se arrepiente y cree en Jesucristo. ¿Cómo podemos tener paz a través de las dificultades, sufrimiento, dolor y pérdidas? Solo a través de Jesucristo. Solo a través de Jesucristo. Miren que nos dice Juan 16:33. Juan 16:33. Dice, estas cosas os he hablado. Dice, para que en mí tengáis paz. ¿Qué dice? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción, dice, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Este versículo está hermoso, ¿verdad? Porque decimos, ay, ¿sabes qué? Pues mira, mi aflicción es tan grande, el Señor no la entiende. O tú no la entiendes, yo no la entiendo. Pero tenemos que vivir confiados porque el Señor ya venció al mundo. Nuestro Dios ya venció al mundo. Nuestro Salvador ya venció al mundo. Esto es lo hermoso, ¿verdad? De servirle a ese Dios, de ese Dios ese Dios verdadero, ¿verdad? Ese Dios que no es un Dios, ¿verdad? Que podemos decir, ay, lo pegas en una pared, o un Dios, ¿verdad? Una estatua, ¿verdad? Que tiene ojos pero no ve, tiene oídos pero no oye. Es un Dios omnisciente, omnipotente. Versículo 19. Dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Nuestro cuarto y punto final. ¿Cómo encomendamos el sufrimiento a Dios?
¿Qué es lo primero que miramos ahí en el versículo 19? Dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios. Lo primero que trae un gran ánimo y consuelo al cristiano es ahí donde dice, según la voluntad de Dios. Miramos ahí en el 10, ¿verdad? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios. Y es hermoso, ¿verdad? Porque ¿qué va a ser la palabra de Dios o la voluntad de Dios? Siempre va a estar de acuerdo a la palabra. Dios no miente, ¿verdad? Ni se arrepiente. Como nos dijo Pedro allí en el versículo 15, que no sea por nuestros propios deseos o nuestros malos deseos de querer hacer lo que nosotros queremos. La voluntad en cada creyente es hacernos más a la imagen y comportamiento de Cristo a través de las luchas y las pruebas. Todo lo que nos lleve o nos lleva a buscar más de Dios, por muy doloroso o sufrimiento que pasemos, es una bendición en nuestras vidas. Y tal vez en el momento en veces es duro entender, ¿verdad? Cuando pasamos por ciertas cosas no entendemos, Señor, ¿cómo te voy a glorificar a través de esto? O cómo estas cosas me van a ayudar a crecer en ti. Y parece que en veces buscamos del Señor y parece que nos va de mal en peor. Pero cuando entendemos, hermanos, que el Señor quiere que crezcamos en santificación, ¿verdad? Que crezcamos a ser más como Él. Ese es el propósito de nuestro Dios, hacernos más a la imagen de Cristo, hacernos más como Cristo. La segunda parte del versículo empieza con la palabra encomiende. Encomiende sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Este es un término bancario que se refería a depositar para tener custodia segura. Como cuando usted va al banco, ¿verdad? Dice, ok, pues deposita los 3 pesos que trae en la bolsa y dice, ¿sabes qué? Pues ahí van a estar seguros en el banco. Hasta un punto aquí, ¿verdad? No sé que estén tan seguros, pero pues decimos, están más seguros que ni abajo de la almohada, abajo del colchón, ¿verdad? Ese es más o menos el término. Esta es la misma palabra que usa nuestro Señor Jesucristo en Lucas 23:46. Lucas 23:46. Dice, entonces Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Que es cuando Jesús de edad lleva a partir de este mundo. Clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús depositaba su espíritu en alguien completamente seguro, en su Padre. La misma confianza tenemos nosotros en encomendar nuestra vida, en quien nos da vida y vida eterna. Lo siguiente que miramos allí es en el fiel Creador. Dice allí, ¿verdad? Encomendando sus almas al fiel Creador. Como creyentes debemos animarnos, hermanos, a recordar que aquel que entregamos nuestras almas, nuestra vida, es el fiel Creador. Es el fiel Creador. Solo aquí en el Nuevo Testamento se usa esta palabra creador a Dios. Se le llama creador a Dios. Esto se debe generalmente a que se entendía que Él es el autor de todo, el diseñador de todo lo que existe, aquel que sustenta no solo esta creación material, sino que logra su propósito en todo. Llevará a cabo lo que desea. Solo Él es totalmente capaz y digno de confianza para hacer el bien. Si se está fallando las clases de los jueves a las 6, hermanos, es lo mismo que estamos hablando, ¿verdad? Conociendo al Dios vivo y verdadero. ¿Quién podría ser mejor que el confiable Creador que siempre actúa con justicia?
quién más le podríamos encargar? O como dice aquí, ¿verdad? ¿A quién más le podríamos encomendar nuestra vida? Sino al fiel Creador, al que creó todo. Puesto que Dios es fiel en sí mismo y para sus propias promesas, las almas de los creyentes descansan en el poder y en su propósito divino. En esto descansamos, en su poder y su propósito divino. Cuando empezamos a estudiar esta carta y mirar en profundidad los textos, uno de mis textos favoritos, o que se hizo uno de mis textos favoritos, fue en Primera de Pedro 3 al 5. Antes tal vez no me había puesto a escudriñarlos, pero ahora mirándolos digo, Señor, aquí me encanta, ahorita vamos a ver esta esperanza viva. Primera de Pedro 1, del 3 al 5. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Cuando miro estas palabras, que nos hizo renacer para una esperanza viva, como que hasta le mido vida, ¿verdad? A este versículo. Porque no es algo que sabes que, pues mira, vivo una vida acá angustiado, ¿verdad? Me pasa esto, me pasa. No, ¿verdad? Vivimos en una esperanza viva. Dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Dice, para una herencia incorruptible, algo que no se va a acabar, incontaminada, inmarcesible. Dice que para quién está reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Aquí describe la vida del creyente, aquel creyente que ha nacido de nuevo. Es hermoso, vea cómo tenemos esa esperanza segura en Cristo. Tenemos esa esperanza segura en Cristo, una esperanza viva. Dice Primera de Pedro 3:3. Voy a ir cerrando, hermanos, pero nos vamos a tardar un poquito, quiero leer el Salmo 31. Pero para ir cerrando, quiero hacerte esta pregunta. ¿Cuál es tu prueba de fuego? ¿Cuál es esa prueba que te aleja o te acerca a Cristo? Solo en Cristo encontramos esa esperanza viva, esa esperanza segura. Como dice Pedro aquí, ¿verdad? Debemos encomendar nuestras almas al fiel Creador, a nuestro Dios Padre. Solo en Él y a través de Él podemos tener paz en medio de la prueba de fuego. Quiero cerrar leyendo el Salmo 31. El salmista David recorre la senda que lo lleva de la angustia por causa de sus perseguidores hasta la seguridad en su fiel Creador. El Salmo 31 es un salmo enriquecedor, un ejemplo de un creyente que se encomienda a Dios. Quiero que todos leamos el Salmo 31, pero también quiero que usted se lleve este salmo y lo escudriñe en su propio tiempo. Es hermoso, hermanos. En vez de lo leemos una vez, tal vez nos pasamos muchas cosas o sobrepasamos muchas palabras, versículos de los versículos. Lleves este Salmo 31 y en su tiempo dele unas 2, 3, 4 pasadas, lo que sea necesario. Y el Señor nos va abriendo, entre más lo leemos, hay cosas que vamos entendiendo cada vez. Y es hermoso la palabra, cuando la escudriñamos, cuando pasamos tiempo y decimos, Señor, dame de tu sabiduría, dame de tu sabiduría. Dice el Salmo 31, en ti, oh Jehová, he confiado. Es el único que podemos y debemos confiar. Dice, no sea yo confundido jamás. Dice, líbrame en tu justicia, el único justo. Inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Dice el 3. Dice, porque tú eres mi roca
y mi castillo. Dice, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Dice, sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Leo el 5 otra vez. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. No me entregaste en manos del enemigo, pusiste mis pies en lugar espacioso. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Dice, de todos mis enemigos soy objeto de oprobio y de mis vecinos muchos más. Y el horror de mis conocidos, los que me ven fuera huyen de mí. He sido olvidado de su corazón como un muerto. He venido a ser como un vaso quebrado, porque oigo la calumnia de muchos. El miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí y idean quitarme la vida. Dice el 14, mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. No sea yo avergonzado, oh Jehová. Ya que te he invocado, sean avergonzados los impíos. Estén mudos en el Seol. Dice el 18. Enmudezcan los labios mentirosos que hablan contra el justo cosas duras con soberbia y menosprecio. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. En los secretos de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Dice el 21, bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Decía yo en mi premuda, cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Dice el 23, amar a Jehová, todos vosotros sus santos. A los fieles guarda a Jehová y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová y tome aliento vuestro corazón. Qué hermoso salmo. Si quieres empezar a subir el grupo de alabanza ya, que voy cerrando. El 24 otra vez dice, esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová y tome aliento vuestro corazón. Hermanos, no sucede solamente de la noche a la mañana o diciendo, Señor, yo quiero. Tenemos que esforzarnos. Se requiere de nosotros esfuerzo. Dice lo último allí del Salmo 31, y tome aliento vuestro corazón. Tiene que venir de aquí del corazón. Tiene que venir del corazón. Cuando viene del corazón, hermanos, el Señor pone en nosotros el querer hacerlo.